Hola gente, ¿cómo están? Bueno, coronavirus mediante y las medidas de seguridad que estamos llevando adelante, bueno, se hace necesario apelar a otros medios y a otros métodos para poder seguir un poco adelante y no perder este tiempo, ¿sí? En el cual tenemos que estar con distanciamiento social, es el concepto que se ha acuñado. En principio, como creo que habrán leído en la info que está en el Face, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar de esta manera en los espacios teóricos durante un par de semanas. Si esto luego tuviera que extenderse, ¿sí? Voy a seguir haciendo estos tipos de videos, ¿sí? Eh, pero iremos viendo la forma de reelaboración para que ustedes puedan tener algún tipo de sistema de consulta si es que el 30 de marzo no nos podemos reunir, ¿sí? Como no sé bien, a la vez es viruela, ¿no? Vieron que siempre hay algo nuevo para hacer, nuevo para aprender. Si bien tengo alguna experiencia de videoconferencia, pero nunca esto de estar grabándome a mí mismo para darle una clase a mis alumnas. Eh, bueno, en realidad no tengo demasiado claro cuánto va a pesar el archivo, cómo lo voy a poder subir, etcétera. Después veré. De modo que lo que voy a hacer es que voy a hacer grabaciones que van a durar unos 15 minutos, ¿sí? Eh, Voy a hacer varias entonces grabaciones para dar el texto. Naturalmente no es lo mismo, ¿sí? Abarcar el texto con ustedes interactuando, haciendo preguntas, etcétera. Voy a hacer más bien un recorrido sobre los principales conceptos y tratar de dar un ejemplo, ¿sí? Y luego, bueno, cada una de estas grabaciones va a tener una especie de guía de lectura que marca los puntos más salientes, más importantes para que ustedes tengan en cuenta cuando lean el texto. Comenzamos, yo voy a ir trabajando como trabajo en la clase con ustedes, ya me conocen, voy a ir trabajando con apuntes, ¿sí? Hay cosas que le voy a ir leyendo y generando algún tipo de reflexión. Este video, en esta clase vamos a trabajar los procesos de trabajo, nuevas tecnologías informatizadas y condiciones y medio ambiente de trabajo en la Argentina. Este es un texto de Julio César Nefa. Julio César Nefa es un economista, es realmente una de las personas sabias que realmente tenemos en Argentina, en todo sentido, en todo orden. Es un especialista y en investigaciones fundamentalmente tiene una prolífica producción en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Es el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Buenos Aires. Una pequeña introducción. Quienes viajaron el año pasado a Montevideo, a Montevideo en el Congreso Internacional, tuvieron la ocasión de conocerlo e interactuar con él. En la primera parte del texto, sí, Nefa lo que hace es introduce la cuestión de la noción y evolución del proceso de trabajo, ¿sí? Él plantea, ¿sí? Leo algo, dice: la automatización del sistema productivo significa no solamente su modernización, sino sobre todo un cambio en su proceso de trabajo, del cual deriva una nueva organización del mismo. Y allí retoma conceptos como actividad social, tiempo, esfuerzo físico, intervención de la racionalidad, libertad para el logro de un objeto exterior, transformación de la naturaleza a sí mismo, ¿sí? De alguna manera, lo que importa aquí en esa introducción que está haciendo Nefa es poder tener la claridad de que a lo largo de la historia del hombre, ¿sí? Desde el establecimiento de las primeras herramientas con las cuales pudimos comenzar a modificar la naturaleza, el texto que vieron con Cecilia, ¿sí? De Volantini, algo introduce cómo los seres humanos fueron pudiendo cambiar la naturaleza en función de nuestras propias necesidades. Siempre el proceso de trabajo ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando por medio de distintas tecnologías. Lo importante de esto, desde el punto de vista, retomo de nuevo lo de Volantini, ¿no? Como el trabajo elabora un tipo de ser humano en particular. Hay una vieja frase de Marx, si mal no recuerdo, de la ideología alemana, tal vez me han escuchado ya mencionarlo, que dice que el hombre produce inventos
y sus inventos inventan al hombre, ¿sí? Cuando hay un invento significativo que cambia el curso de la historia, esa historia produce un nuevo tipo de sociedad y por tanto nuevos tipos de subjetividades. De hecho, el año pasado muchas veces hemos hablado de cómo, bueno, todas las tecnologías de información que estamos trabajando hoy día permiten el establecimiento de distintos tipos de vínculos, de lazos sociales, y por tanto esto tiene impacto en la subjetivación. Con distintos textos a lo largo del año vamos a estar trabajando estas cuestiones. Entonces, una primera cuestión es tener claro eso, ¿sí? Siempre hemos ido teniendo un desarrollo que nos ha llevado a distintos puntos. Y Nefa dice que en virtud de la naturaleza humana es posible separar las tareas humanas de concepción y ejecución, lo que Marx hablaba de trabajo intelectual y manual. Si bien ningún tipo de tarea estas clasificaciones, estas divisiones, ¿sí? Uno podría decir, bueno, todo tipo de tarea, ¿sí? Implica que de alguna manera hay que pensar, en la concepción, estar pensando cómo lo voy a hacer y ejecutar algo como, es decir, cómo son los medios, los pasos con los cuales yo voy a hacer algo, concretamente hacerlo. Luego, lo que ha ido ocurriendo a lo largo del desarrollo y la evolución de las sociedades, y particularmente en el mundo del trabajo, es que la cuestión del trabajo de concepción intelectual ha ido quedando en manos de las jerarquías, esto lo fuimos viendo el año pasado con el Taylorismo y el Fordismo, y de alguna forma el trabajo de ejecución, el trabajo manual, siguiendo las personas, los obreros, los trabajadores, siguiendo las indicaciones de aquellos que piensan cómo tienen que ser los procesos. De allí que se puede dividir el trabajo de estas dos maneras. Hoy, sí, vamos a ver a lo largo de este texto, es que esto, si bien permanece, de alguna manera también comienza a vacilar, ¿no? O sea, porque ambos, uno podría decir, se juntan en algún momento. Nefa dice que entonces que la característica fundamental del trabajo en la vida económica es que la utilización de la fuerza de trabajo puede producir el equivalente de bienes y servicios en una cantidad mayor de lo que el trabajador requiere para reconstituir o reproducir su fuerza de trabajo, ¿no? Personal, familiar. Por tanto, este excedente, el proceso de trabajo lo que permiten precisamente es producir un excedente, producir más de lo que en rigor necesitamos para la vida misma, y esto se vincula a la acumulación de capital y plusvalía. Entonces, en verdad, lo que Nefa está planteando allí es que la historia, ¿sí?, del mundo del trabajo nos va mostrando cómo los distintos procesos de trabajo, o el trabajo, la organización del trabajo misma, ha ido evolucionando para ir sobrepasando, tratando de darle solución a los distintos obstáculos que se le fueron planteando a lo largo de toda la historia. La revolución científica y tecnológica, que conocemos con el nombre de automatización o informatización, aparece en un momento en que las formas de organización tayloristas y fordistas encontraron límites para permitir la continuación de la acumulación de capital. ¿Por qué? Nosotros vimos el año pasado, cuando vimos tanto el taylorismo como el fordismo, ¿sí?, como en realidad comenzaron a ser grandes estructuras con fuertes campos de especialización, ¿sí? Por tanto, tipos de organizaciones del trabajo con un tipo de tecnología en ese momento histórico que llevaba a lo que podemos denominar gigantismo, ¿no? Bueno, esas empresas a grandes escalas también comenzaron a ser inviables en función de los propios costos, por ejemplo, productivos que las organizaciones comenzaron a tener. Entonces, hasta ahí Nefa en el texto lo que ubica, lo voy a leer, ubica claramente una definición de qué es un proceso de trabajo. Y dice, el proceso de trabajo puede ser definido como el acto específico donde la actividad del hombre efectúa, con la ayuda de los medios de trabajo, una modificación deliberada de los objetos de trabajo de acuerdo con una cierta finalidad, ¿sí?
Aquí entonces, en verdad, aparece una primera trilogía que podemos pensar que lo que históricamente, que esto lo vimos el año pasado, lo que existen son procesos de trabajo, objetos de trabajo, esos objetos que son producidos a partir de los objetos, ciertos medios de trabajo con los cuales se pueden hacer todo eso. Y Nefa plantea que algunos teóricos agregan a esta trilogía otros dos elementos, que es la energía y la informatización, ¿sí? La posibilidad que nosotros tenemos de haber generado nuevos tipos de energía han posibilitado el mayor desarrollo de la producción. Distintos tipos de energía, desde lo que podemos pensar de eléctrica por medio del gas, ¿sí? Energía atómica, y la posibilidad de distribuir estas energías en distintos lugares, es lo que ha permitido un mayor desarrollo. Y la información, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que la información comience a recorrer, no como era antes, en la cual solo un pequeño grupo de personas disponía la información y determinaba cómo se analizaba y cómo entonces las cosas se hacían, sino que hoy día la información se ha transformado, casi uno podría decir, en un medio de trabajo, ¿sí? Es esencial la distribución de la misma. A partir de allí, lo que Nefa plantea con toda claridad son un par de cuestiones. Yo con toda la cuestión del Taylorismo y el Fordismo voy a ir recorriendo rápidamente lo que está en el texto, porque básicamente eso ya lo vimos el año pasado. Simplemente voy a refrescar dos o tres ideas, ¿no? Una primera cuestión es que los primeros procesos de trabajo, particularmente los devenientes del Taylorismo, hacía que el savoir-faire, perdón por mi pésimo francés, ¿sí? Es decir, la expertise de los trabajadores, era la que determinaba la eficiencia del proceso de trabajo, ¿sí? Más allá que había un trabajo de concepción intelectual de aquellos quienes planificaban las tareas, como tenían que hacerse, en verdad, la expertise, el saber práctico, estaba en manos, ¿sí?, de los obreros, de los empleados. Por tanto, de alguna manera servía para regular el tiempo de producción, y esta además era una forma de protesta y control que tenían los trabajadores como para poner un cierto freno al avance, ¿sí?, de los propietarios. Esta expertise, ¿sí?, este saber codificado por parte de los trabajadores y que permitía de alguna manera este ejercicio de resistencia, era, ¿sí?, lo que de alguna manera brindaba poder, pero que esto, con el correr del tiempo, con el desarrollo de nuevas tecnologías y la posibilidad de generar nuevos procesos de trabajo, se fue corriendo, fue cediendo, ¿sí? Ahora bien, a partir de allí, ¿sí?, o sea, en el texto, Nefa comienza a trabajar lo que tiene que ver con el Taylorismo y el Fordismo y todo lo que es la organización científica del trabajo que ya hemos visto. Recordarán, y voy recorriendo algunos tópicos, ¿sí? Las preocupaciones en aquel momento era que el trabajo humano, la cuestión de los tiempos y los movimientos, ¿no? Todos esos estudios infernales, estadísticos, a los fines de poder establecer cuáles eran las mejores formas de movimiento para la reducción de los tiempos muertos. La cuestión del tiempo muerto para una mayor productividad era uno de los grandes problemas que habían tomado en esa época, ¿sí? También lo que acabamos de mencionar del trabajo de concepción, ¿sí?, y el trabajo de ejecución, concentrando en las oficinas de los talleres a aquellos que supuestamente tenían que planificar los procesos, es otra cuestión que hemos visto, ¿sí? Nefa plantea que esta cuestión de prever en su integridad y por anticipado los trabajos que se deben llevar a cabo cada día, es decir, la organización científica del trabajo como forma también casi
de someter, ¿no?, las voluntades de los trabajadores, si uno lo mira desde este punto de vista, estaba que no dejar librado a que cierto objetivo se cumplía de acuerdo a la expertise del trabajador, sino, ¿sí?, también el hecho de que si yo puedo predecir cuánto tiempo va a llevar producir algo, por tanto puedo planificar y generar un cierto orden, ¿no?, el trabajo, en la administración de recursos, etc., ¿no? Y una de las últimas cosas, se los dejo para que en el texto lo repasen ustedes, ¿sí?, es este tema de la segmentación de los trabajos, la ultra especialización. El clásico ejemplo en la línea de montaje de Ford, de cómo cada obrero hace una parte, tiene un conocimiento específico de lo que tiene que hacer allí, pero de ninguna manera pudiendo pensar la totalidad del sistema, ¿sí? Me detengo aquí y ahora sigo con el segundo momento de la clase.